Transformers y la franquicia militar de G.I. Joe han tenido una cantidad bastante grande, por no decir exagerada de crossovers, siendo el más famoso y reciente al final de Rise of the Beast, con una escena que sí, se sintió bastante forzada, innecesaria y fuera de lugar, aparte de que dio inicio a un universo cinematográfico que lo más posible es que no termine nada bien, pero la esperanza es lo último que se pierde, así que les agradecería que se unieran a mí para ver esta recopilación de todos los crossovers de Transformers y G.I. Joe. Primero que nada debemos hablar brevemente de la historia de G.I. Joe. Los inicios de esta franquicia se remontan al año 1963, cuando el inventor Stanley Weston, que en paz descanse, daría nacimiento al concepto de los Joe tras crear a unos prototipos de muñecos basados en soldados. Más tarde el hombre le vendería los derechos de su invención a Hasbro por $100.000, que ajustados a la inflación serían poco menos que $1 millón a día de hoy. Al año siguiente la compañía empezaría a patentar estos juguetes, llamándolos bajo el término de figuras de acción, inventado por Stanley, ya que llamarles como muñecas no sería bien visto por esos tiempos puesto que su público objetivo eran los niños. Es aquí donde viene el mayor aporte indirecto que G.I. Joe le dio a la franquicia de Transformers, y es que en 1971 la compañía Takara obtendría los derechos para comercializar los juguetes de esta marca militar en Japón con el alias de Combat Joe. Estos no tuvieron una recepción tan buena en el país del sol naciente, pero la empresa les veía un potencial, así que se basaron en sus moldes para fabricar una nueva línea de juguetes propia totalmente aparte de los Joe, siendo estos lanzados hacia el 72 bajo el nombre de Henshin Cyborg, aprovechando que las figuras de robots estaban en su pico por esa época. 2 años después, Takara sacó Microman, una línea derivada de Henshin Cyborg en la cual fue lanzado el primer juguete de un robot transformable de la historia, o al menos el primero que podía convertirse en un vehículo, nadie más y nadie menos que Robotman en 1975. Takara seguiría desarrollando prototipos aplicando esta idea innovadora de juguetes con la habilidad de cambiar de una forma robótica a una vehicular, lo cual eventualmente los llevaría a lanzar Diaclone media década después. La franquicia de G.I. Joe en América pasaría por varios cambios mientras todo esto ocurría, hasta que en 1982 la marca se renovó casi por completo, reduciendo bastante el tamaño de las figuras, añadiendo mejor articulación, un lore, muchos más personajes, elementos de ciencia ficción, un enemigo al cual derrotar, etc., poniéndole ahora el subtítulo de A Real American Hero a la línea de juguetes, o un verdadero héroe americano por su traducción. Con el objetivo de promover esta nueva línea de figuras, se decidiría crear una serie animada. El problema es que en ese momento había una ley que prohibía hacer caricaturas para promocionar juguetes, razón por la que Hasbro utilizó una estrategia bastante rastrera aprovechándose de un vacío legal, y es que la compañía contactaría a Marvel para que les hiciera cómics de G.I. Joe, y así declarar que la serie no era para promocionar las figuras sino para impulsar a las historietas, táctica que les funcionó, con la caricatura viendo la luz en 1983. Ese mismo año Hasbro sellaría un trato con Takara para obtener los derechos de Diaclone, y de una sublínea de Microman llamada Microchange, que incluía robots que no se transformaban en vehículos sino en objetos, trayendo a una versión fusionada de ambos al nuevo continente bajo el nombre de Transformers. Con su nueva propiedad, Hasbro intentaría emplear la misma estrategia que con Joe, lanzándole una historieta, pero para fortuna de todos aquella ley que no permitía caricaturas hechas para vender juguetes terminó por suavizar la gran mayoría de sus extremas restricciones. La serie de Transformers se estrenó en septiembre, y fue animada por Sainbow Productions, la misma compañía que el programa de G.I. Joe. Ambas caricaturas compartían varios actores de voz, se transmitían una seguida de la otra en los mismos canales, y tenían una esencia bastante parecida, lo cual hizo que compartieran gran parte del público. A eso sumémosle los cómics de Marvel, que igualmente tenían vibras muy similares. Todo esto convirtió a Transformers y a G.I. Joe en las franquicias hermanas que siguen siendo hasta el sol de hoy. Tras ese no tan breve contexto, toca revisar los múltiples crossovers de ambos productos, siendo el primero nada menos que en la animación, más específicamente en el episodio 6 de la temporada 3 de Transformers G1. En este se ve a un impostor Quintesson que se hace pasar por el no nombrado padre de Marissa Fireborn, el cual muchos empezaron a comparar con el Joe identificado como Flint, esto por cosas como el parecido físico entre los dos personajes, el hecho de que eran interpretados por el mismo actor, y que la humana compartía el apellido real
real de Flint, cuyo nombre verdadero es Deichel Fireborn. Todo esto llevó a especular que ambos personajes eran el mismo, y que por consecuente Flint era el padre de Marisa, teoría que sería confirmada años después junto a la declaración de que su madre era Lady Jaye, la pareja sentimental de Flint. Posteriormente los cómics de IDW retratarían de forma más directa la relación padre e hija entre Marisa y el suboficial. Pero cabe aclarar que en el capítulo no se hace alusión a la existencia de los Joe o algo del estilo, y solo se quedó en este cameo. Lo más cercano a un auténtico crossover animado entre G.I. Joe y Transformers es el capítulo 23, nuevamente de la tercera temporada de G1, puesto que en este tenemos como villano secundario a nadie menos que la aparición especial del comandante Cobra, quien para el año 2006, dentro de la ficción, operaba bajo el nombre de Old Snake trabajando con otros criminales, entre ellos el mafioso Victor Dratt, quien deseaba deshacerse de los Autobots por haber frustrado sus planes. Old Snake le vendió a Victor una máquina que a partir de protoplasma líquido podía crear sintoides, seres que eran una especie de cascarón vacío con la capacidad de ser moldeados y programados para imitar personas. Los sintoides y la maquinaria utilizada para elaborarlos ya habían aparecido en los capítulos 16, 17 y 54 de la serie de G.I. Joe, reforzando aún más la conexión entre los dos programas. En la serie de los Transformers estos instrumentos son utilizados para crear cuerpos humanos sin vida a los cuales son trasplantadas las conciencias de Springer, Rodimus, Ultra Magnus y Arcee luego de que estos cayeran en una trampa. Al final del capítulo todo sale bien, los Autobots regresan a sus cuerpos y Victor es encarcelado. No obstante, Old Snake termina escapando impunemente. Al igual que con Flint, nunca se dice explícitamente que Old Snake sea el comandante Cobra, pero lo cierto es que es algo que se hace bastante obvio de asumir, ya que se menciona que el personaje poseía una organización terrorista, se muestra portando una máscara plateada, partes de su uniforme azul son visibles debajo de su gabardina. Por si eso fuera poco, los dos personajes poseen al mismo actor y tono de voz, además de que Old Snake tiene escamas en los dedos, haciendo alusión al hecho de que en la serie de G.I. Joe el comandante eventualmente se convierte en una especie de hombre serpiente. Eso ya lo era desde antes, no estoy muy seguro, alguien por favor acláremelo en los comentarios, pero en fin, el caso es que por si aún con todo esto no queda muy claro que Old Snake es el comandante Cobra, pues tenemos la escena final del episodio, que creo que nos deja muy explícita la verdadera identidad de este villano. Pobre señor Draft, no es tan inteligente como yo creía. Lo que pasa es que los terroristas de ahora ya no son como los de antes. ¡Cobra! Definitivamente esto es cine. Mientras en la animación solo teníamos un par de cameos a medias, en el mundo de las historietas ambos títulos se encontraban de una forma directa, teniendo lo que podríamos considerar un crossover con todas las de la letra. Publicada desde 1986 hasta 1987, la miniserie de 4 números de G.I. Joe and the Transformers presentaba al primer encuentro real entre ambas franquicias bajo la escritura de Michael Jenkins. Esta historia ocurre en simultáneo con los números 24, 25, 26 y 27 del cómic normal de Transformers, y es canónico con esta continuidad, puesto que los eventos presentados en su trama tienen repercusiones directas en la historia principal, siendo la más notable el hecho de que la versión reconstruida y mejorada de Bumblebee pase a llamarse Goldbug luego de que los G.I. Joe lo acribillaran de forma bastante brutal pensando erróneamente que se trataba de un enemigo. Como ya mencioné, esta historia es canon en el universo de los cómics de Transformers de Marvel. No obstante, las historietas de los Joe por su lado no solo lo ignoraron completamente, sino que lo descanonizaron de sus páginas al poner el cameo de un juguete de Megatron en el 5º número de Special Missions, estableciendo que Transformers no es nada más que una marca ficticia en el universo de los cómics de G.I. Joe de Marvel. Para quien no lo sepa, en Reino Unido G.I. Joe por esos tiempos era conocida como Action Force, y tenía varios cambios con respecto a su versión original para hacerla más comercializable entre el público extranjero, creándose un cómic totalmente aparte e independiente de la historieta americana. Asimismo la miniserie crossover de la que hablamos hace poco jamás llegó a esos lares. Esto hizo posible que en agosto de 1987, y bajo la pluma de Simon Furman, se publicara un número especial crossover de los Cybertron
Kryptonianos Connection Force. Este se encuentra ambientado en la continuidad de Marvel de Transformers del Reino Unido, la cual relata una especie de línea temporal alternativa que continúa con la trama de las historietas americanas, algo bastante confuso que no me voy a poner a explicar aquí. Volviendo al tema, la historia inicia en el número 125 de Transformers del Reino Unido, y deja un cliffhanger que es resuelto en las páginas de los Action Force, forzando a los lectores a comprar sí o sí los cómics de esta serie. Como ya se pueden imaginar, este crossover solo fue hecho para promover el interés en Action Force y salvarla de una cancelación prematura producto de sus bajas ventas, cosa que no funcionó, puesto que sus cómics individuales fueron cancelados y relegados a ser simples tiras de respaldo pocos meses después. Además, cabe aclarar que este cruce tiene un pequeño error argumental, ya que en un cómic anterior de Action Force se había visto un easter egg que dejaba claro que Transformers era una franquicia ficticia en su universo, tal como en su contraparte americana. Durante finales de los 80s, Transformers como marca empezó a tener una gran decadencia gracias a lo que ya todos nos sabemos de memoria, razón por la que a inicios de los 90 Hasbro intentaría resucitar la marca con la Generación 2, una renovación fallida de la franquicia. Entre lo hecho para promocionar a este cambio se encontraban los cómics de G2 nuevamente publicados por Marvel. Se supone que estos eran otra continuación alternativa de las historietas americanas, y con el fin de promocionarlos se lanzaron unos números especiales del cómic de G.I. Joe a modo de preludio. Estos ignoraban el crossover anterior haciendo como si nunca hubiera pasado, así como también dejaban de lado aquel juguete de Megatron que estipulaba a Transformers como una metaficción, y lo peor es que ni siquiera encajaban bien con el lore que el cómic de G.I. Joe manejaba en ese punto, ya que los preludios mostraban un mundo en estado postapocalíptico, mientras que en los números normales que se supone se ambientaban en momentos contemporáneos no había ningún rastro de esto, ocasionando un completo desastre en la cronología. Estos números preludio eran 5, del 138 al 142 del cómic de G.I. Joe, fueron escritos por Larry Hama, y como ya dije sentaban la base para la historieta de Transformers Generación 2, escrita una vez más por Simon Furman. Publicado desde septiembre de 1993 hasta agosto de 1994, este relato incluyó por supuesto a personajes de la franquicia militar como parte importante de la trama, pero cuando esta concluyó los cómics de los Joe siguieron con regularidad, así hasta finalmente concluir en diciembre de aquel año luego de más de una década de publicación. Tal como lo mencioné antes, la historieta de Joe ignoró los eventos acontecidos en las páginas de Transformers, haciendo de los números especiales muy posiblemente algo no canónico dentro de su continuidad de Marvel, similar a lo que pasó con el primer cruce. Ahora retrocedemos al 93 de nuevo, ya que por estos tiempos se tenía planeado lanzar el primer juguete colaborativo de ambas marcas como parte de la línea de figuras de G2, aunque este al final fue cancelado y jamás lo sacaron a la luz. Se planeaba también lanzar un redecorado del juguete original de Omega Supreme, o al menos tomar algunas de sus piezas y repintarlas con la temática de los Joe, pero esto tampoco llegó a nada, mientras que por otro lado las figuras de Generación 2 de Sideswipe, Onslaught y Jazz tuvieron como accesorios a unos lanzamisiles los cuales eran reciclados del juguete V2 de un soldado de Cobra conocido como Snow Serpent, demostrando lo floja que fue esta línea. Como sabemos, Generación 2 fue un rotundo fracaso en todos los sentidos y Transformers tuvo que esperar hasta 1996 para volver a ser relevante gracias a Beast Wars, a la par que la popularidad y las ventas de G.I. Joe empezaban a decaer poco a poco. Para el 2003, la ahora extinta empresa Dreamwave Productions lanzaría un nuevo cómic crossover, ambientado en una continuidad totalmente aparte de cualquier otro universo conocido hasta el momento, con la historia ambientándose en una versión alterna de la Segunda Guerra Mundial, que tenía a Cobra tomando el papel de los nazis mientras los Joe intentaban detenerlos. Como siempre, el conflicto entre Autobots y Decepticons termina metiéndose en todo esto, con ambas facciones apoyando a G.I. Joe y a Cobra respectivamente. Si bien el cómic plantea un concepto muy interesante y tenía buena historia, lo cierto es que no tenía la mejor estructura narrativa. A eso se le sumó el arte, que pese a ser bastante bueno era tan oscuro y las sombras predominaban tanto que era complicado apreciar bien lo que pasaba a cuadro, haciéndola una historia muy difícil de seguir. Y sí, este es el cómic donde Bumblebee y Scarlet se tiran insinuaciones sexuales mutuamente. Me pregunto cómo reaccionaría Snake Eyes. Para fines del año siguiente, este relato habría tenido una secuela, Divided Front. Sin embargo, debido a que Dreamwave entró en bancarrota, esta fue cancelada y dejada inconclusa habiendo publicado tan solo un número de los 6 planeados.
Ese mismo 2004 sería puesta al aire la serie animada de Transformers Energon. En esta se presentaba a un personaje que era la versión mejorada de Cyclonus, Snowcat, cuyo nombre y modo vehicular están totalmente inspirados en el Snowcat, un vehículo ficticio parte de la línea de G.I. Joe lanzado en el 85, siendo la figura de este Decepticon lo más cercano a un juguete crossover entre ambas franquicias que se tendría por años. También para Energon se lanzaría este paquete que incluía al Minicon Haywire y al humano Kicker Jones, cuyo diseño y articulación eran muy similares a los de la línea de G.I. Joe, Velor vs Venom. No solo eso, sino que la motocicleta en la que se transformaba su compañero Haywire era compatible con los soldados de dicha línea, lo que deja entrever que posiblemente los departamentos de diseño colaboraron. Retrocediendo al 2003 una vez más, si bien los derechos de Transformers en los cómics eran propiedad de Dreamwave, los de G.I. Joe pertenecían a Devil's Due Publishing, y al parecer ambas compañías llegaron a un acuerdo colaborativo en ese año para que cada una pudiera crear su propio crossover totalmente aparte de lo que hacía la otra empresa. Dreamwave hizo la serie de la Segunda Guerra Mundial que mencionamos hace poco, y Devil's publicaría nada menos que a G.I. Joe vs Transformers, historia nuevamente independiente de cualquier otra continuidad. Aquí veríamos a Cobra encontrando el arca y manipulando mentalmente tanto a Autobots como a Decepticons, con un gran caos desatándose luego de que estos Transformers salieran de su control mental, aunque al final todo termina bien con los Autobots aliándose con los Joe, como siempre ocurre en estos casos. Se tenía la intención de sacar al menos 3 estatuas basadas en este cómic, de las cuales al final solo una llegó al mercado, con las otras siendo canceladas. Más tarde en 2004 sería lanzada una secuela, G.I. Joe vs Transformers 2, que incluía viajes en el tiempo, y en la que veríamos a varios cybertronianos con modos alternativos retro. Hacia el 2006 se terminaría lanzando G.I. Joe vs Transformers 3, el arte de la guerra, en la que seríamos testigos de múltiples cameos de personajes como Alpha Trion, Optimus Primal, Unicron, y los Quintessons, y donde apreciaríamos una de las muertes más brutales de Bumblebee, al ser aplastado en su modo vehicular por Serpentor frente a la mirada atónita de los Joes y de Arcee, quien en esta continuidad era su pareja sentimental. Y para quienes se lo estén preguntando, sí, este es el famoso cómic donde Arcee le hace una insinuación a Bumblebee acerca de rotarle las llantas, en referencia a lo que ustedes ya saben, lo cual me mata de la risa porque en la serie de la Chispa de la Tierra hay una escena donde en su inocencia, Jawbreaker empieza a hacerle esto mismo al Autobot, y a juzgar por su reacción parece ser que eso de rotarse las ruedas entre Cybertron no significa algo muy distinto en este universo. Listo para aprender, Twitch. Pero no quiero que mi modo alterno sea un accidente. Quiero que sea perfecto. Como Bumblebee. ¿Hay límites, Jawbreaker? Durante el 2006 también se lanzaría a este Megatron de la línea de Titanium Series, figura que sería una clase de homenaje a su homónimo del cómic de la Segunda Guerra Mundial, con incluso su biografía haciendo alusión a Cobra. La pequeña continuidad de Devil's Due Publishing concluiría finalmente en el 2007 con el cómic de G.I. Joe vs Transformers 4, Black Horizon, el cual mostraría a ambos equipos trabajando juntos una última vez para erradicar la amenaza de un Unicron en cercanía a la Tierra. Al siguiente año no habría mucho, solo una figura del mini con Skyhammer para la línea de Universe, el cual, similar a Snowcat, obtendría un modo alterno inspirado en un vehículo de la franquicia militar pese a no necesariamente tener algo que ver con esta, más específicamente se transforma en un Jet Cobra Rattler. Ahora saltamos al año 2011, cuando Hasbro por fin se animaría a lanzar una auténtica mezcla a modo de juguete con las dos marcas. Este era en pocas palabras una figura obviamente no transformable del juguete de avión Sky Striker redecorada para verse como Starscream, empaquetada junto a un pequeño comandante Cobra. Un año más tarde se lanzaría un tanque HISS recoloreado como Shockwave junto a un Destroy y un Dronbat cuya paleta de colores alude a los Constructicons. Para el 2013 tendríamos unas dos nuevas figuras de este estilo, un Jeep del tipo BAM recoloreado para asemejarse a la apariencia de Jaun, y otro Sky Striker redecorado, esta vez como Jetfire, los cuales incluían pequeñas figuritas de Blue Leon, Snake y la Baronesa. Aclaro, todos estos fueron exclusivos para la San Diego Comic Con, y como ya fue dicho, no se transformaban. Ese mismo 2013 la serie de Transformers Prime estaba estrenando su tercera y última temporada, en la cual se ven en pantalla unos aviones que son identificados como los anteriormente vistos Sky Strikers por el mismísimo agente Fowler. Sky Strikers, await my command.
Esto no fue una simple referencia, sino que se planeaba que Prime diera inicio a un universo compartido entre varias propiedades de Hasbro bajo el nombre de Unidad E, que como recordarán es como se le llama a la agencia gubernamental que protege a los Autobots en esta serie. Más específicamente, estas franquicias serían GEM, Inhumanoids, Candyland, Strange Armstrong y Mask, equipo que es directamente mencionado como el fabricante del vehículo militar escaneado por Optimus Prime en la temporada. Todo esto fue inspirado en un cómic de 2011 llamado de igual forma como Unidad E, historieta que presentaba un cruce multiversal entre varias franquicias de Hasbro, aunque irónicamente ni G.I. Joe ni Transformers tendrían un papel importante en este medio, solo haciendo presencia a través de cameos muy breves en una página donde se enseña el multiverso. Si bien nunca se confirmó que los Joes tendrían participación en el crossover animado de Unidad E, lo cierto es que es bastante obvio que terminarían apareciendo tarde o temprano, porque si no, no le encuentro el sentido a nombrar a aquellos jets justo como se le conoce a un tipo de avión militar de la susodicha franquicia, pero como ya podrán asumirlo, todos estos planes jamás vieron la luz. El año que todo esto ocurrió, se subía a internet Teen Laika Creon, un spin-off de los pequeños cortos humorísticos stop motion que Hasbro hizo para promocionar la línea de Transformers Creo, y ahí veríamos a los Joes en 3 ocasiones. La primera presentó a algunos de sus personajes midiendo su fuerza en un juego de feria pero siendo humillados por el Combiner Decepticon Abominus, la segunda los mostró jugando a los quemados, y en la tercera vimos a Duke y Snake Eyes escapando de un salón de detención junto a Optimus y Bumblebee. En 2014, IDW Publishing, empresa que obtuvo los derechos de los cómics de Transformers en 2005 tras la caída de Dreamwave, lanzó un nuevo cómic de Transformers vs. G.I. Joe, franquicia de la cual también obtuvo los derechos en el 2008. Con la coescritura de John Barber y Tom Seeley, este cómic sucedería en una continuidad aparte de todo y presentaría bastante inspiración de historietas clásicas, cosa que se puede notar desde el estilo artístico, y tal como en cómics típicos de la Era de Plata, su trama presentó cosas pero muy fumadas, como la mención de un Prime llamado Amazon, cosa que vuelve canon el meme, al cuerpo carbonizado de Megatron llegando al universo de My Little Pony a través de un agujero negro, varias rupturas de la cuarta pared, al Autobot Braun casándose y teniendo una hija con la humana Covergirl, y a la Tierra transformándose en un robot llamado Atlas, que bueno, tampoco es como que fuera la primera o la única vez que se estipula que nuestro planeta es un Transformer. El cómic inspiraría al lanzamiento de una serie de diferentes pines temáticos coleccionables bastante pequeños, e inclusive al de 2 tablas de skateboarding. Este año también fue lanzado un cómic de Timelines donde aparece un Decepticon de nombre Serpentor R, una versión extraña de Serpentor, cuyo origen viene a partir de experimentos que el comandante Cobra hizo con el cuerpo sin vida de un Sweep que se encontró por ahí. Serpentor R recibió una figura redecorada del Ratbat de Generations al año siguiente. Para el 2015, los clubs de coleccionistas de ambas franquicias se unirían para lanzar 2 sets colaborativos, el primero incluyendo una figura de Marisa Fireborn sumada a un juguete de la motocicleta Wheel Blaster Bike, que sufrió de un redeco para emular la apariencia del Autobot Afterburner, y el segundo incluyendo a una figura del comandante Cobra basada en su alias de Old Snake, aunado con 2 Soundwaves de Transformers Prime redecorados a la apariencia de los que se supone son drones Bat. Aparte también se lanzaría al Decepticon Viper en Combiner Wars, que tenía de modo alternativo un Rattler de Cobra, tal como Skyhammer, poseyendo en su pecho un emblema de la organización terrorista fusionado con un símbolo Decepticon. Nos transportamos al año 2016. Para empezar, se lanzaría un nuevo pack exclusivo de la San Diego Comic Con luego de 3 años, el cual incluía a un Rattler redecorado como Powerglide y a otro HISS redeco, esta vez de Soundwave, acompañados de Scarlet y Zartan. Sin embargo, lo más importante con respecto a este tiempo fue que IDW lanzó la historia de Revolution, que presentó un cruce no solo entre estas dos franquicias, sino también entre las recientemente adquiridas ROM Space Knight, Micronautas, Mask y Action Man, cuyos cómics no llevaban mucho de publicarse. Todo esto, como imaginarán, fue inspirado por la cancelada Unidad E. Un poco de contexto, desde el 2005, la editorial IDW estaría publicando diferentes cómics de Transformers, la mayoría formando parte de su propio universo, al cual se le conoce como la continuidad IDW 2005. Algo similar pasaría con G.I. Joe cuando obtuvieron su licencia en 2008, desarrollando también su propia continuidad. Ambas fueron escritas de forma totalmente separada sin tener nada que ver una con la otra. No obstante, en 2015 varios escritores de la editorial decidieron convertir
combinar ambas continuidades a través de Revolution, que sería lanzada al siguiente año, historia que contradictoriamente declaraba que tanto G.I. Joe como Transformers de IDW siempre estuvieron en el mismo universo junto con los otros randoms. La historieta no fue solo un crossover ocasional, sino que era un punto de inflexión a través del cual nació el llamado Hasbroverso de IDW, que como mencioné, fue ideado por autores que trabajaban en la empresa, y no metido por decreto de Hasbro como muchos piensan por el nombre. Posterior a estos eventos, se lanzaría G.I. Joe Volumen 5, donde veríamos la incorporación de nadie menos que Skywarp al equipo de los Joes. Año 2017, sale a la venta una nueva caja por parte de los clubes de coleccionismo, en este caso con figuras inspiradas en los preludios de Generación 2, donde lo que más nos compete es un Megatron Trillium Tier D Clase Legends de Generations redecorado en plástico translúcido para asemejarse a la ya clásica paleta de colores presentada en aquel cómic. Este Decepticon, al ser un Legends, era tan pequeño que inclusive los personajes de G.I. Joe con los que venía empaquetado lo superaban en tamaño. Se lanza otro nuevo set exclusivo de la Comic Con de San Diego bastante diferente a los anteriores, ya que esta vez tenía la temática de Revolution, y en pocas palabras, era un paquete que incluía reediciones de varias figuras de las franquicias que englobaba el título previamente mencionado. También, este año, además de lanzarse una autoparodia no canon a los eventos de Revolution, serían estrenadas Revolutionaries y First Strike, que sucedían los eventos de aquel cómic. Las historias y los crossovers estaban cada vez más entrelazados con los cómics principales de la forma más enredadiza posible, lo que generó un dolor de cabeza para los lectores. Aparte de eso, el Hasbroverso no impulsó demasiado a las historietas de sus franquicias, puesto que tanto Mask como Micronautas serían canceladas, aunque esta última adquiriría una secuela. Hacia diciembre de 2017 se lanzaría Scarlet Strike Force, sucesora del volumen 5 de G.I. Joe, serie que contaba con la presencia de Skywarp y que sería cancelada después de tan solo 3 de los 8 números que se supone iban a salir, esto básicamente porque funaron a su autor debido a comentarios referentes al 9-11. First Strike condujo a Transformers vs Visionaries, otra franquicia que se sumó al Hasbroverso, y a cosas no muy relevantes, hasta que finalmente la mala recepción que los fans mostraron hacia estos cruces y sobre todo la recaída en ventas, que ya venía incluso desde antes del universo compartido, tristemente orillaron a que IDW Publishing le diera un apresurado final a todo este universo con la nefasta historia de Unicron en 2018, reiniciando tanto Transformers como G.I. Joe en nuevos títulos publicados a partir del 2019 a través de dos reboots bastante repudiados por sus respectivos fandoms, pero que al menos estaban totalmente desconectados uno del otro. Este 2019 también se lanzaría un libro llamado Transformers Historia, para el cual llamaron al youtuber Chris McFeely con el fin de que lo escribiera, y básicamente sirve para llenar huecos argumentales de la continuidad y acomodar mejor la cronología sin pies ni cabeza que dejaron sus crossovers. Por otra parte, en ese año tendríamos la inclusión de personajes de G.I. Joe en el juego móvil Transformers Heart Wars, esto junto a sus vehículos, de los cuales Soundwave, Jetfire, Powerglide y Hound obtendrían modos alternativos, y como se puede asumir, estos se encuentran basados en los susodichos redecos de la Comic Con 2021. No pasa nada relevante en realidad, más allá de que la tan famosa empresa de Funko Pop saca dos variaciones de una caja especial con la temática de ambas franquicias, en una venían Optimus Prime y el Comandante Cobra, mientras en la otra estaban incluidos Doug junto con Megatron, además de un par de llaveros, emblemas y calcomanías. Año 2022, luego de meses de rumores, IDW confirmaría que iba a perder los derechos de las dos marcas a fines de ese año luego de haberlos tenido por bastante tiempo, esto tras el fracaso rotundo que fueron los reinicios. Yendo por un lado más optimista, para celebrar el 40 aniversario de A Real American Hero se decidiría lanzar figuras de G.I. Joe en Transformers Collaborative, línea que como el nombre lo sugiere, se centra en las colaboraciones. Hasta ahora hay 3, un Megatron tanque HISS con la baronesa incluida, un Bumblebee que se transforma en un GPW y Striker, acompañado del sargento Stalker, y un Soundwave con la capacidad de convertirse en un vehículo Dreadnought Thunder Machine, el cual viene con Zartan y Zarana, y saldrá a la venta en 2024. Cabe aclarar que estos robots se encuentran diseñados para ser compatibles y hacer juego con la línea de figuras de G.I. Joe Retro Collection. Finalmente llega diciembre, y IDW pierde la licencia de las dos franquicias tal como se había anunciado, sin declarar que editorial, o editoriales tomarían las riendas de ambas marcas en el mundo de los cómics a partir de aquí.
Año actual, 2023. En junio se estrena la esperadísima cinta de Transformers El Despertar de las Bestias, siendo hasta el momento la película live action con la peor recaudación de la saga, pero teniendo un éxito rotundo en la venta de juguetes, que es lo que importa a fin de cuentas. El caso con esta cinta es que, como ya todos sabemos, al final, luego de su aventura en Perú, el personaje de Noah se encuentra en una entrevista para conseguir chamba, donde es atendido por el agente Burke, personaje que viene de un capítulo de la serie original de G.I. Joe, el cual no tarda mucho en darle a entender a Noah que ya sabe lo que ocurrió durante los acontecimientos del filme, invitándolo a él y a los Autobots a unirse a una organización antes de retirarse. La tarjeta que el hombre le da a Noah para mantenerse en contacto pronto es puesta en primer plano, mostrando el logo de G.I. Joe, y no el del Sector 7 como todos creíamos. Por el momento no hay mucha información sobre este universo cinematográfico, hasta ahora solo tenemos dos cosas: las declaraciones de Lorenzo Di Buenaventura, un señor que todos sabemos que no es nada confiable, y el anuncio oficial de Hasbro acerca de que piensa lanzar varios proyectos cinematográficos sin nombre basados en las franquicias en pantalla, entre ellas Transformers y G.I. Joe. No tan coincidentemente, esto fue anunciado solo 3 semanas luego de que Mattel declarara que iba a hacer exactamente lo mismo con sus marcas de juguetes a raíz del éxito de la película de Barbie. Pocos días después del estreno de Rise of the Beast, la editorial Skybound, un sello de Image Comics, anunciaría que ella fue quien se quedó con las licencias de las dos franquicias luego de que IDW las perdiera, confirmando que por ahora se estaban desarrollando 4 cómics para su nueva continuidad, la cual, adivinaron, es un universo compartido, que será conocido como el Energon Universe. Este universo se encuentra al mando de nadie menos que el prestigioso escritor Robert Kirkman, autor de The Walking Dead y co-creador de Invencible, siendo algo así como el Kevin Feige de esta nueva continuidad. Las 4 series de cómics que por ahora se sabe que formarán este universo serían, en primera, Void Rivals, una propiedad bastante nueva cuya historieta se lanzó a partir de junio del presente año, fue escrita por el propio Kirkman inspirándose en la clásica película de Enemigo Mío, con 2 seres de razas enemigas que a regañadientes se ven obligados a trabajar juntos para sobrevivir, incluyendo varios cameos de personajes de nuestra franquicia como parte importante de su trama. En segunda tendríamos al cómic propio de Transformers, que saldrá el 4 de octubre bajo la pluma de Daniel Warren Johnson, y en tercera y cuarta veríamos 2 series limitadas individuales de personajes de G.I. Joe, la de Hulk, y la del Comandante Cobra, que serán lanzadas en diciembre y enero respectivamente, ambas con la escritura de Joshua Williamson. De esta manera hemos llegado al final. Les pido de la forma más amable posible que por favor dejen su like, se suscriban y compartan, y tal como estipulé en el último análisis a Hertz Park, ahora les estaré haciendo una pregunta al final de cada video, que ustedes como espectadores tienen que responder en los comentarios, y en este caso será sobre cuáles son sus expectativas para el universo cinematográfico que piensan construir Hasbro y Paramount. ¿Creen que estará bien, o que va a salir igual de mal que en IDW y terminará por convertirse en otro DCU? Sea como sea, los estaré leyendo ahí abajo.